Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Arturo Porzekanski, primer doctorado en Economía en el exterior, nacido en Uruguay. Carrera destacadísima en Wall Street, pero también en el ámbito académico. Hoy en Shot Financiero, Arturo Porzekanski. Presenta este episodio. AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Arturo Porzekanski. Arturo, un lujo tenerte aquí en Shot Financiero. Un gran placer, muchas gracias. Bueno, Arturo, la clásica pregunta con la que iniciamos siempre nuestros capítulos aquí es ¿cuándo y cómo te surgió la vocación por los mercados, por la economía en general? ¿Fue en Montevideo, cuando estabas cursando el secundario? ¿Cuándo fue? Así es, fue durante la secundaria. Obviamente no se daban cursos de economía en aquella época, pero yo tenía mucha curiosidad por cosas así por qué hay países ricos y países pobres, o regiones ricas y regiones pobres dentro de países, o por qué hay empresas exitosas y empresas en quiebra, por qué hay países con inflación y países sin inflación, etcétera. Y nadie me las podía preguntar porque los profesores de educación cívica o historia no tenían respuestas a esas preguntas y tampoco había en aquella época en el Uruguay una formación de economistas. Lo que había era, uno tenía que hacer la carrera de contabilidad y después de obtener la licenciatura en contabilidad, entonces recién uno podía hacer una maestría en algo, por ejemplo, como economía. Entonces, había muy pocos que hacían la maestría en economía y además la universidad y en particular la Facultad de Ciencias Económicas y Administración estaba copada por comunistas, así que esperar todos esos años de contabilidad y para después nomás tener una ducha de cómo funcionan o debían funcionar los países comunistas, no valía la pena. Sí. Pero en fin, fue esa... ¿A qué colegio secundario, recordás el colegio secundario en Montevideo que fuiste? Sí, yo soy fruto de la educación pública. Es decir, yo fui a una escuela pública, después a un secundario, se llama Zorrilla, público, y después en aquella época había un programa de 2 años preparatorios, el IABA, y después de ahí uno podía entrar en la facultad correspondiente de la Universidad de la República. En aquella época, estoy hablando de finales de los 60, en aquella época había solo una universidad, la Universidad de la República, una universidad del Estado, y tenía el monopolio de la educación superior. Entonces no es que había ni siquiera una universidad católica, nada, no había opción, y por eso cuando describo que no había nadie que me pudiera contestar las respuestas, en parte era por la monopolización de la educación pública y como toda cosa pública, reformarla y modernizarla lleva décadas. Y entonces la introducción de la economía en el Uruguay se tardó muchísimo más en todos los otros países donde no había un monopolio de la educación terciaria y había universidades privadas que muchas veces iban delante de las públicas en términos de adaptar los temas, los enfoques y los métodos de educación del primer mundo. Y Arturo, ¿fue eso lo que incidió en irte a estudiar a Estados Unidos a los 18 años? Eso y la situación del Uruguay en los 60, porque el Uruguay, como
en Brasil y Argentina y Chile y muchos otros países sufríamos de altísima inflación, 3 dígitos. Con eso alcanza. Wow. 3 dígitos y vaivenes en la actividad económica. Y además Uruguay, al contrario de otros países, como Brasil y Chile, por ejemplo, no tenía un método de indexación o de corrección monetaria que ajustara los salarios, los ahorros, las deudas impositivas, las deudas hipotecarias. Entonces la inflación, incluso de 1 dígito anual, pero ni que hablar de 3 dígitos anuales, tenía tremendos efectos distorsivos sobre la economía. Entonces la perspectiva mía era entrar a la Universidad de la República, pasarme 4 años haciendo lo que no quería hacer, pero peor que eso, la universidad estaba siempre en huelga. O los profesores, o los administrativos, o los estudiantes se turnaban en hacer huelgas para pedir los aumentos de sueldo o los aumentos de gastos, etcétera, que si hubiera habido un proceso de indexación o corrección monetaria, se hubieran dado automáticamente, pero no. Ahí en Uruguay, cada trabajador, cada empresario tenía que luchar por quedarse aunque sea igual con el ritmo inflacionario, porque como digo, no había métodos, no había dolarización por un lado y no había indexación por otro. Entonces, las dos cosas me motivaron. El hecho de que no había nadie que me podía dar respuestas y que había, teníamos nuestro propio movimiento guerrillero, los Tupamaros, así que había gente desapareciendo de las calles, en fin, era una cosa que me impulsó a tomar lo que era un salto al vacío, porque en Uruguay, como la educación terciaria era libre y completamente libre, no había que pasar un concurso ni nada, tú podías recibirte de la secundaria con las peores notas y entrar en la facultad, entrar en la universidad. Entonces era un sistema que no premiaba el esfuerzo, que no filtraba a los alumnos, que no se actualizaba, pero muchos lo hacían porque era gratis, entre comillas, obviamente. Alguien paga todo, no hay cosa gratis. No hay universidad gratis todo. Ni almuerzos. No, pero entonces, mientras tanto, si tú veías asistir a universidades en Estados Unidos, Europa, siempre había que pagar, obviamente, una cuota. Entonces, y había que vivir fuera de casa, y etcétera. Entonces, era toda una serie de obstáculos entre financieros, idioma y otros, ir a estudiar al exterior. Y para peor, no valía la pena, porque al regresar al Uruguay, a uno no le reconocían los títulos otorgados en el exterior, a menos que la Universidad de la República ofreciera un título equivalente. Entonces, realmente, cuando yo me interesé en irme del Uruguay, aunque sea por 1 año, 2 o 3, para ver si me podía bancar una educación en Estados Unidos, no pude encontrar a nadie más que lo había hecho. No había tal cosa. Pero mi padre tenía conexiones en Estados Unidos y esas personas le aseguraron de que, pese que hay una matrícula que se cobra, hay un precio de entrada en las universidades públicas o privadas, hay muchas becas, hay muchas oportunidades de trabajo en las universidades, etc. Y de manera que vale la pena aplicar y explicar que uno tiene necesidades financieras. Y entonces fue que apliqué bajo esas condiciones y tuve aceptaciones y vinieron con becas, subsidios, oportunidades de trabajo en la universidad, y así fue que me banqué la licenciatura y eventualmente también la maestría y el doctorado. ¿Y elegiste Pittsburgh, en Pensilvania? No, a Pittsburgh fui para hacer mi maestría y doctorado. Para hacer la licenciatura la hice en California, en Los Ángeles, en una universidad privada que es chica, Whittier College,
yo no estaba pronto para ir a una de esas grandes universidades y perderme entre las multitudes. Entonces, a propósito, me sugirieron, y me vino muy bien, comenzar en un college, como le llaman, en una universidad chica que solo ofrece licenciaturas o quizá alguna maestría u otra, pero no ofrece doctorados. Y me vino muy bien porque efectivamente ahí pude perfeccionar mi inglés y adaptarme a cómo se hacen las cosas en Estados Unidos, Claro. antes de entrar en la liga de las grandes universidades que ofrecen maestrías y doctorados. Estaba bien, un soft landing hiciste en Estados Unidos. Un soft landing, así pues. y Arturo, ¿qué materias o qué profesores recordás? Sobre todo me imagino en la maestría y el doctorado en Pittsburgh. Mira, para serte sincero, como Pittsburgh no está entre las primeras 40 universidades de Estados Unidos, es decir, no está en la liga de los Harvard, los MIT, los Chicago y los UCLA y eso, no había profesores famosos, no había premios Nobel. Había profesores buenos, pero no de la primer liga. Ok. Sin embargo, eso era lo mejor que yo podía aspirar, porque para entrar en las mejores universidades hay que tener conexiones. Y para la nueva generación de estudiantes de economía o finanzas de los 90 y los 2000, eso en América Latina fue fácil, porque muchos de sus profesores, ya sea en la Universidad de la República o la Católica o la de Montevideo o la UBA o la TELA o sus equivalentes, ya en el cuerpo de profesores había exalumnos de MIT, de Chicago, de Harvard, ¿viste? Entonces Claro. era mucho más fácil entrar. Claro. Pero a mí no me podía recomendar nadie de esas universidades. Claro, vos Yo estabas en California, en cierta medida solo. haciendo el inicio o haciendo el primer camino en el estudio de economía en Estados Unidos. Exactamente. Es más, soy el primer uruguayo que se doctoró en economía en la historia del Uruguay. Es decir, yo pude ayudar a otros, pero nadie Claro. me pudo ayudar a mí. Vos fuiste trampolín de otros. Trampolín de otros, sí. Y además lo que ayudó, obviamente, como digo, fue ese proceso que se dio fuera del Uruguay en particular, donde chilenos, brasileños, colombianos, mexicanos, argentinos, etcétera, fueron a Estados Unidos, hicieron su maestría, hicieron su doctorado, volvieron, algunos de ellos, muchos de ellos volvieron a sus países y pudieron ayudar a la próxima generación de estudiantes. Hoy se da por sentado que uno puede aspirar a esas muy buenas universidades porque uno tiene los contactos necesarios y además, obviamente, la calidad de las licenciaturas en nuestros países ha mejorado muchísimo. Pero Uruguay siempre llegó tarde en esa carrera porque, como digo, fue recién a mediados de los 80s que se rompió el monopolio de la Universidad de la República, la UDELAR, como se le conoce ahora, y se empezaron a revalidar los títulos del exterior. Cuando yo volví al Uruguay, recién con mi doctorado bajo el brazo, ya sabía la respuesta, pero igual fui a la Universidad de la República y dije, hola, estoy aquí para revalidar mis títulos y quisiera saber si puedo poner en mi tarjeta de visita, en aquella época uno usaba tarjetas de visita, si puedo poner en mi tarjeta de visita que tengo licenciatura, maestría y doctorado de economía de Estados Unidos. Y el señor me miró y me dijo, lo lamento, pero usted lo único que puede poner es que terminó la secundaria. No. Qué insólito, eso es insólito. Y Arturo, ¿qué campos de la economía te fueron ya despertando más interés a medida que ibas avanzando y completando el doctorado? Sí, pero también voy a completar la respuesta anterior, porque Sí. lo que te quería decir es de que, aunque yo te puedo mencionar nombres, pero no te va a sonar ninguno, porque en Pittsburgh en aquella época y hasta el día de hoy no tiene así economistas súper famosos que sean conocidos en América Latina. Pero después que terminé mi doctorado,
y comencé a trabajar como economista, y conocí a economistas graduados de las mejores universidades de Estados Unidos, de los MIT, de los Ivy League, como le dicen, ¿no? De los MIT y los Princeton y eso. Ahí me di cuenta que tuve una gran ventaja a ir a una universidad menos famosa, porque los compañeros, mis colegas profesionales, me contaron de que sí, lo bueno de ir a una de esas universidades súper famosas es que hay profesores súper famosos. Entonces, es verdad. Pero lo que pasa es que ellos están muy ocupados haciendo consultorías, escribiendo artículos y libros, promoviendo sus propias candidaturas a cargos mayores, como ser, yo que sé, el presidente de la Reserva Federal, o el ministro de Economía, o lo que fuera. Y entonces no le daban mucho tiempo a los estudiantes, incluso a los estudiantes del doctorado. Entonces recibí de mis colegas muchas quejas de que en esas universidades famosas sí, había economistas famosos, pero no les daban mucho tiempo. Y obtener, por ejemplo, que les corrigieran un capítulo de su tesis de doctorado, de su tesis de maestría, demoraba meses, mientras que en Pittsburgh los profesores se demoraban pocos días nada más y eran muy accesibles, porque no estaban tan preocupados, ¿no? por llegar a la fama, Claro. o por ser ministro de Economía o lo que fuera que quisieran hacer. Entonces, la verdad que fue solo que después que dejé la Universidad de Pittsburgh, una universidad que antes era estatal y ahora es mixta, tiene capital estatal del estado de Pensilvania y tiene capital privado. Recién después me di cuenta qué gran suerte que tuve al ir a una universidad no tan famosa, porque al fin y al cabo todos aprendimos lo mismo, pero tuvimos maestros, profesores accesibles. Es más, cuando yo le contaba a mis colegas que la directora de mi tesis, una de las pocas mujeres economistas de aquella época, Marina von Neumann-Wittmann, se llama, hija del famoso von Neumann, matemático de Princeton, que fue uno de los padres de la computadora. Sí, sí, muy conocidos. Muy conocido. Ella no solo me corrigió los aspectos económicos de mi tesis, me corrigió el inglés de mi tesis. Eso nunca jamás lo oí de ningún otro, ningún otro colega. Por eso yo le diría a alguien que si realmente tienen la oportunidad y tienen las ganas de ir al exterior, mejor ir a una universidad de segunda que no ir, porque también tiene sus ventajas, claro, ir a una universidad de segunda. Obviamente no hablo de tercera, cuarta y quinta, pero de segunda. Sí, sí, es un muy buen punto, tiene mucha lógica. Y Arturo, ¿cómo llegaste al CEMLA, al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos? Creo que antes hiciste una pasantía como economista en el fondo. Sí, hice una pasantía en el fondo. También, para completar la respuesta anterior, había que tener 3 campos de especialización y fueron comercio, economía internacional, comercio y finanzas internacionales, desarrollo económico y, como región, América Latina. Esas fueron mis especializaciones. Y entonces también ahí conocí a mi futura esposa. En aquella época había muy pocas mujeres que tomaban economía o administración de empresas, entre paréntesis. Ahora hay más mujeres que hombres tomando economía y administración de empresas, así que las cosas han cambiado para mejor. Pero en aquella época uno entraba al salón de clase y enseguida, si uno era un hombre, enseguida los ojos pasaban por las cabezas buscando a ver
si había alguna señorita con la cual valiera la pena amigarse. Lo menciono porque mi señora también es inmigrante, ella es inmigrante de Italia, pero ella vino a Estados Unidos con visa de inmigrante. Y cuando yo la conocí y nos ennoviamos y nos casamos, ella ya era ciudadana americana. Y aquí pauso en hacer un detalle muy importante, que cuando uno va a estudiar a Estados Unidos o al exterior, uno va con visa de estudiante. Y esa visa no te da derecho a quedarte después que terminas los estudios. Entonces, pero si uno se casa con una o uno que es ciudadano americano, entonces sí pasas adelante de la fila y en pocos meses conseguís la famosa Green Card, que no es verde y no es una tarjeta, pero en fin, conseguís el pasaje al proceso de ciudadanía. Entonces, lo menciono porque todas las decisiones importantes de mi vida, de las cuales quizá podamos hablar, no quiero que nadie se lleve la impresión incorrecta que mi esposa no tuvo mucho que decir al respecto. Tuvo mucho que decir, porque éramos dos, éramos una pareja de economistas buscando trabajo en una u otra ciudad. En fin, lo que se nos ocurrió a los dos, yo tenía ganas de volver a América Latina. Las puertas cerradas, las puertas en Uruguay como profesional en aquella época, estoy hablando del 75. En el 75 Uruguay tenía un gobierno dictatorial, mi carrera académica no era reconocida, etcétera, así que no podía volver al Uruguay y ganarme la vida. Entonces, yo tenía ganas de volver a América Latina, pero probar algún otro país donde no hubiera una dictadura. En ese caso, y en aquella época había muchas dictaduras. Y mi esposa también quería venir a América Latina, nunca había estado y quería aprender español. Entonces, apliqué a diversos lugares y terminamos yendo a México, a la Ciudad de México, donde ella consiguió trabajo como profesora de economía en una universidad privada de México, y yo conseguí un cargo de economista investigador en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que es una pequeña institución de investigación y docencia en la Ciudad de México, patrocinada por todos los bancos centrales del continente americano, es decir, de Canadá hasta Chile. Y ahí pasamos 2 años interesantes, una vida de vuelta a la América Latina, pero con muchos contrastes. Y bueno, pero nuestro plan siempre era ir a Washington. Ir a Washington porque en aquella época, recuerdo, hablo de los 70s, en aquella época Washington era una de las pocas ciudades donde una pareja de economistas podía conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque están los organismos internacionales, obviamente el BID, el Mundial, el Fondo Monetario, donde incluso sin estar casado con una americana, uno puede conseguir trabajo, claramente, pero también había, teniendo la residencia permanente o ciudadanía, también había múltiples oportunidades en el Departamento del Tesoro, en el Ministerio de Comercio, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en las agencias de inteligencia, etcétera, en los bufetes que hacen el lobbying, ¿no? Cabildeo, se le dice en algunos países. Sí. Había muchas oportunidades para economistas en Washington. Entonces, nosotros fuimos a México por un par de años, no para quedarnos, con la intención de ahí ir a Washington. Y de todas maneras, de ahí del SEMLA pasás a Terminamos en Wall Street. Terminaste en Wall Street. Estuviste cerca. Me tomé el avión equivocado. Un par de kilómetros de diferencia tuviste. Sí, nos bajamos en la parada equivocada. ¿Cómo fue? No, ¿Cómo fue? Sí, fue muy interesante, la verdad, porque, como digo, nosotros estábamos convencidos de ir a Washington. Yo estaba preparando aplicaciones para el Banco Mundial, el BOD, y como uruguayo, y como el primer doctorado en economía del Uruguay,
yo no tenía ningún problema, así como no tuve ningún problema para conseguir una pasantía de verano cuando estaba haciendo mi doctorado. Tuve ofertas del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario porque nunca habían tenido un uruguayo con tal preparación. Claro. Y eso que no había terminado la tesis. Imagínate después de haberla terminado y publicado. Pero en fin, fue muy cómico. Estábamos prontos preparando nuestros currículums y las cartas de recomendación y todo lo demás, llenando los formularios, cuando fuimos a un cóctel y me encontré con un economista mexicano que acababa de venir de un viaje de negocios a Nueva York. Estoy hablando del año 76, finales del 76. Y entonces se pone a hablar con nosotros y le contamos que nos estamos por ir y eso. Y él dice, ¿pero para qué van a Washington? ¿Por qué no van a Nueva York? Nosotros decimos, porque ¿a qué les va a interesar en Nueva York contratar a un economista de buena categoría, digamos, académica? Y que yo sepa, los bancos y los bancos de inversión y eso no contratan economistas o contratan muy pocos y ciertamente no economistas especializados en comercio y finanzas internacionales, desarrollo económico y América Latina. Y este señor nos dijo, no, pero estás totalmente desactualizado. ¿No te das cuenta de lo que está pasando en el mundo? Los precios del petróleo se cuadruplicaron. Las tasas de interés están por las nubes. La inflación se está acercando a 2 dígitos. Los tipos de cambio flotan. Ya no están fijos como antes. Es un relajo. Y la gente del mundo de las finanzas no saben, no fueron entrenados para ese tipo de ambiente. Entonces, están buscando agentes como ustedes que saben de inflación, que saben de devaluación, que saben de vaivenes en los precios de materias primas, que saben sobre fluctuaciones de tasas de interés, y vas a encontrar trabajo, van a encontrar trabajo. Entonces, dijimos, bueno, aunque pasamos un año o 2 en Nueva York si nos da trabajo, y después siempre podemos ir a Washington. Igual no cerramos la opción. Entonces lo que hice, porque en aquella época no había internet, obviamente, te estoy hablando nuevamente de 1976. Entonces uno tenía que escribir cartas, entonces yo escribí cartas desde México a jefe del Departamento de Economía, Citibank, jefe del Departamento de Economía, Banca Morgan, jefe del Departamento de Economía, Manufacturers Hanover. En fin, conseguí de la biblioteca de la Embajada Americana en la Ciudad de México los nombres y direcciones de los principales bancos, y obviamente también la Reserva Federal tiene una sucursal súper importante en Nueva York. También, les mandé cartas así ofreciendo mis servicios, y como supuse que nadie me iba a pagar el viaje desde México, escribí que yo de todas maneras estaba por venir en viaje a Nueva York, así que si no les molestara, yo les llamaría apenas llego para que me den una cita si están interesados. Solo lo que pido es que me escriban de vuelta diciendo si tienen interés o no. Todos me escribieron de vuelta diciendo que tenían interés. Mirá. Así que definitivamente habían suelos en el agua. Qué buen dato que te pasó el colega Muy mexicano. Muy buen dato, muy buen dato. Y entonces efectivamente mi señora me dijo, bueno, anda vos y después veremos. Así que me subí en el avión, fui a Nueva York, tuve entrevistas, múltiples ofertas, y así terminé yo y después ella trabajando en Wall Street por 3 décadas. Wow. Una cosa súper interesante. Nunca. Inimaginada inicialmente. Y Arturo. Nunca. Y Arturo, ¿iniciaste la carrera en Wall Street en el Morgan Guaranty Trust? Sí, yo ni sabía lo que era. Había una lista de bancos principales y yo les escribía a todos. Pero cuando recibí una oferta, incluso de lo que se le llamaba formalmente la banca Morgan, recién ahí me puse a estudiar qué carajos era la banca Morgan. Y ahí me di cuenta de que era
banco, no necesariamente el más grande, pero ciertamente el Harvard, digamos, más que Goldman Sachs en aquella época, realmente un banco viejo, tradicional, que había sido fundado por un señor que se llamaba JP Morgan en los 1800, y que antes que existiera el Banco Central de Estados Unidos, antes que existiera la Reserva Federal, la banca Morgan efectivamente se comportaba como banco central. Y incluso en 1976, todavía muchos gobiernos extranjeros y bancos centrales extranjeros tenían cuentas en la banca Morgan, además de tener obviamente una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York. Es decir, un banco con una muy vieja tradición, muy respetado. Tan es así que cuando recibí las ofertas competitivas de diversas instituciones, incluso la Reserva Federal, y le pregunté a la gente que me hizo, a los economistas jefes que me hicieron la oferta, digo, ¿y qué hago? Porque tengo ofertas de otros, y yo les mencionaba abiertamente, porque yo era bastante inocente en todo esto. Todos ellos me dijeron, te hizo una oferta a la banca Morgan, vos tenés que aceptarla sí o sí. Y siempre después podés venir a trabajar con nosotros desde aquí a 5 o 10 años. No. Si vas a empezar, empezá con el pie derecho y andá a la banca Morgan. Y así fui. Qué buena onda, qué buena onda el consejo ese. Sí. Y ahí llegué, todavía no entendiendo muy bien para qué me precisaban, pero quedó claro rápidamente que efectivamente precisaban ayuda en hacer proyecciones de tasas de interés, de tasas de cambio, de precios de materias primas y de evaluar el riesgo y oportunidad que ofrecían diversos países, y obviamente me pusieron a trabajar sobre América Latina. En aquella época no existía la palabra mercados emergentes, eran países en vía de desarrollo, para no decir países subdesarrollados. Claro. Entonces, yo fui uno de los primeros economistas internacionales, digamos, cuyo foco no era predecir cuántas casas se iban a construir en Estados Unidos o cuántos automóviles iban a producirse en Detroit, sino que era todas estas variables internacionales que estaban entrelazadas. Obviamente había relaciones entre las tasas de interés en Estados Unidos y las tasas de interés en Canadá, Europa y México. Había relaciones entre las monedas, obviamente. La cotización implica 2 monedas como mínimo, ¿no? Entonces, yo era uno de los primeros que hacía economía internacional, y tuve muchísima suerte porque en Morgan, al contrario de los otros bancos, habían contratado ya hace varios años un economista internacional muy bueno que era holandés que hizo su doctorado en Estados Unidos y entró en la banca Morgan. Y entonces él, siendo de país chico en Europa y siendo, digamos, un corcho en el océano, él tenía la misma visión que tenía yo, porque él venía, ¿no?, de un lugar donde no se controla el mundo, donde uno es un corcho nada más, y entonces ¿cómo te adaptás a las mareas y el viento y todo lo demás? Él lo sabía hacer muy bien, y aunque era un tirano, terminé trabajando 12 años para él, con un número creciente de colegas, obviamente, a medida que la globalización continuó aumentando. Y eran años, mucho de él. Eran años en los 80 complicados para América Latina, ¿no? Tuvimos, no sé, la crisis de la deuda, México, bueno, que se extendió en toda la región, ¿no? Sí, efectivamente. Empecé haciendo pronósticos de tasas de interés, precios de materias primas, tipos de cambio, y terminé reestructurando deudas. Es decir, yo obviamente no era reestructurador, pero cada funcionario de banco involucrado en la reestructuración de una deuda gubernamental
ya sea la de Argentina o México o cualquier otro país, precisaba de asesoría económica. Entonces, yo me convertí en asesor económico part-time, como parte de mi función, en reestructuraciones de deuda. Entonces, participé en las primeras o segundas reestructuraciones de deuda, de las cuales hubo muchísimas durante los 80s. Ahí estaba México y bueno, después siguieron todos. Sí, efectivamente. Y fuimos aprendiendo cómo hacerlo porque y eran todos préstamos bancarios los que se estaban reestructurando. Lo que después derivó, si no me equivoco, Arturo, en los planes Brady, ¿no? Claro, después de reestructurar y reestructurar, había una noción en Wall Street y en Washington y también en los países que, tenemos que inventar otra rueda porque esta ya está pinchada. Y entonces ahí lo que comenzó es un proceso por el cual los préstamos impagos, ya reestructurados varias veces, de gobiernos y entidades estatales a los bancos de Nueva York y de Europa y de Japón, se convertían en bonos con participación de los organismos multilaterales, es decir, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, etcétera, aportaban fondos directa o indirectamente para que estos bonos tuvieran mejor calidad que de otra manera, ya sea con garantías o con otros mecanismos. Y así fue que durante los 90s, México fue el primero en el 89, en los 90s comenzó la primera emisión de bonos en muchísimos países que nunca habían emitido antes o habían emitido en el siglo XIX o principios del XX, pero no después de la Primera Guerra Mundial. Y por eso salió también el concepto de mercados emergentes, porque ahora había no solo bonos, sino también acciones en empresas que cotizaban en bolsas, etcétera. Y también, por ende, me tocó vivir esa resucitación claro. de muchas entidades, países, gobiernos y empresas durante la década de los 90. Y justo en el 89, y siguiendo con tu carrera, Arturo, pasás al Republic National Bank of New York. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo veías a la región o a la Argentina incluso que lanzaba la convertibilidad en el 91? Sí, como digo, trabajé 12 años en la banca Morgan hasta que aprendí todo lo que podía aprender y me sentía ya capaz de ser economista jefe o tener un título, una responsabilidad mayor. Y así fue. El Republic National Bank era como la Universidad de Pittsburgh, un banco de segunda categoría, digamos, no era de los más grandes. El dueño era Edmond Safra, de la familia Safra. Que, sí, muy conocido. Muy conocida, que tiene ramas en Brasil, Suiza, Líbano, etcétera. Pero entonces fui allí como economista jefe. Y el Republic era un banco bastante internacional, y entonces ellos valoraban lo que yo podía traer de conocimientos y disciplinas sobre actividades internacionales del banco, y tenían un consultor externo para la parte más doméstica, interna de los sub y bajas de la economía americana. Así que funcionó muy bien. Fui de ser cola de gato a cabeza de ratón, y es un paso que cuando uno ya está, ¿no?, en media carrera es muy necesario. Y los mercados que, bueno, como comentabas recién, iban creciendo y desarrollándose, los de América Latina. Sí, ahora sí, Emerging además, Markets. Sí, ahora Emerging Markets. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de ampliarme de América Latina, porque el Republic no tenía un equipo grande, éramos poquitos. Entonces me tocó a mí ir a Rusia, me tocó a mí ir a Corea, me tocó a mí ir a Tailandia, a Singapur,
a muchos países de Europa Occidental y Oriental, y eso me abrió mucho el horizonte y me facilitó después colocarme como economista jefe para países emergentes o economista internacional jefe en entidades más grandes luego de Republic. Era años de reformas profundas en las economías de América Latina, incluso Argentina, que avanzaba bastante en un proceso de uno de los tantos, ¿no? De, entre comillas, normalización de la economía. ¿Cómo lo veías desde New York todo eso? Sí, bueno, tengo muchos recuerdos porque para la banca Morgan fui a Argentina en los 70. Comencé a trabajar en enero del 77, así que entre uno de mis primeros viajes y primeros requisitos era cubrir la economía argentina, que obviamente en aquella época estaba bajo un gobierno militar, con Martínez de Hoz como ministro, Adolfo Díaz en el Banco Central, así que conocí a Argentina profesionalmente, no como turista, a partir de aquella época hasta el día de hoy, lo sigo muy de cerca. Así que obviamente, sí, yo conocí a Cavallo antes del 82, no lo conocí durante la convertibilidad. Mira. Yo lo fui a ver, yo lo fui a conocer a Tucumán, a Córdoba. A Córdoba. Lo fui a conocer a Córdoba. ¿Cómo fue eso? Conocí a Roque Fernández. Claro. Toda esa generación que después se destacó durante los 90, yo lo conocí en el 77, 78, 79, 80, 81. Claro, que ellos volvían de Estados Unidos después de haberse graduado Cavallo en Harvard y Roque Fernández en Chicago. Exactamente. Entonces bueno, si querés te hago solo un comentario de los 90, el tema de la convertibilidad, porque viste que el tema del régimen cambiario está de moda aún hoy en la Argentina. Así es. Entonces, lamentablemente. Con lo de la convertibilidad, cuando me enteré, porque fue idea de Cavallo, él lo hizo sin el conforme del Fondo Monetario, nadie, y eso que precisaba el Fondo Monetario, pero no, él lo llevó adelante por su cuenta, así como muchos gobiernos de esa época también hacen muchas cosas por su cuenta y después van con la mano abierta a sí. Y con la cabeza gacha. Con la cabeza gacha. Y entonces te cuento solo una anécdota. Me acuerdo reunirme con Cavallo y con Roque y con algunos de los otros que estaban ahí. Y yo le decía, pero yo no entiendo una cosa. ¿Por qué hacer esta cosa medio mitad y mitad de la convertibilidad? ¿Por qué no dolarizan y chau? Porque si dolarizan, se acabó. No hay más política monetaria, no hay más política cambiaria. Se pueden enfocar en tener una buena política fiscal y una buena política de crecimiento, inversión, etcétera, y chau, porque digo, hay tanta evidencia de que en Argentina no se puede manejar la política cambiaria y monetaria bien, mejor tiren la toalla. ¿Por qué no hacen una dolarización completa? Y lo que me decían es de que no había apoyo político para eso. Por eso tendría que involucrar, ¿no? Incluso una reforma constitucional y eso. Y no había. Cosa que, entre paréntesis, le pasó a Milei también. Milei, digo, él también tenía ideas muy radicales, pero no tenía apoyo político para llevarlo a eso. Entonces, uno no puede hacer un DNU una cosa así por decreto, dolarizar, y eso es muy complejo. Sí, sobre un tema tan relevante, claro. Muy relevante. Entonces, ellos decían, no, si fuera por nosotros sí lo hubiéramos hecho, pero no hay ambiente político, no hay apoyo político para hacer una cosa tan radical, entonces hacemos un second best, ¿no? un segundo mejor, que es la convertibilidad. Pero mi mente, ese régimen cambiario ya fue parido con problemas, ¿no? Porque efectivamente
había ciertas disciplinas que iban a ser aplicadas, pero que con el pasaje del tiempo fueron aflojadas. Bueno, el resto es historia. El resto ya es conocido. ¿Cómo fue el resto de los años 90? Porque después pasas a Kidder Peabody y a ING. Sí, efectivamente. ¿Cómo siguió tu carrera profesional? Claro, ahí hice el pasaje formal de banca comercial a banca de inversión. Es decir, cuando yo estaba en la banca Morgan o en el Republic, que ahora es parte de HSBC, entre paréntesis, así como la banca Morgan es parte de JP Morgan Chase, en aquella época los clientes de mi labor académica y profesional eran los gerentes del banco, porque la pregunta era, ¿a quién le hacemos un préstamo? ¿Cuándo? ¿A qué precio? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y para qué? Esa era la pregunta. Pero con el plan Brady y la emergencia de los mercados de capital en América Latina y en Asia eventualmente en Europa Oriental, cuando se salieron del sistema comunista, eso empezó a abrir todo un campo donde los principales clientes no eran los gerentes de los bancos, sino los clientes de los bancos, es decir, los inversionistas profesionales, la gente rica, las empresas, etc. Entonces mi pasaje aquí de Peabody, un banco de inversión también de la época de Morgan, bastante legendario, que como muchos otros ya no existe, y después al ING fue no como asesor de la gerencia, fue como asesor de clientes en sus inversiones. Y entonces ya no escribía, por ejemplo, informes confidenciales a la gerencia, escribía informes públicos a los clientes de la correduría de bolsa o de la emisión de bonos o acciones, etc. Entonces, por primera vez podía hablar a la prensa y me convenía hablar y ser citado en la prensa, aparecer en la televisión, en fin, porque usan a los economistas y a los expertos en industrias y en empresas para conseguir nuevos clientes, obviamente, ya sea emisores de títulos o compradores de títulos. Entonces tuve ese pasaje y, digamos, tuve esa ola, alcancé esa ola, surfear esa ola de nuevos emisores en nuevos países, y así como comencé en Republic, comencé a viajar mucho por el mundo, a conocer, y tenía un rol mucho más público, aparecía mucho en el equivalente de CNN, Bloomberg, Reuters, etc. Era una cosa mucho más pública y muy interesante porque no era solo cosa de convencer a un gerente o dos que hagan cierta cosa, sino de convencer al público en general. Claro. Que lo hagan. Eso era un desafío mucho más grande. Con los riesgos que sigue, que trae dar consejos en forma pública en materia financiera, ¿no? Porque... Sí. Ahora mucha gente me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo era eso? ¿Tenías que acertarle, yo qué sé, 9 de cada 10 veces para que la gente te haga caso? Yo le decía, no, es mucho más fácil que eso. Tenés que acertarle más que tu competencia. Es decir, si tu competencia, si los asesores económicos del Citi o del Chase o de lo que fuera, o del Goldman o de Merrill Lynch, si ellos le aciertan 6 de cada 10 veces, vos lo único que tenés que hacer es acertarle 7. Es así. ¿Te das cuenta? Es así. Porque así claro. Entonces la barra no era tan alta. En cierto sentido era muy alta, porque estás competiendo con los mejores de los mejores. Claro. Pero por otra parte, si te va bien, obviamente, por ejemplo, con el fin de la convertibilidad en Argentina me equivoqué. Yo pensé que iba a aguantar más de lo que aguantó. No vi lo que pasó en diciembre del 21. Del 2001, sí.
desde el 2001. Que también fue antes. un tema más político y económico también. Y sí, sí, obviamente, pero hay que tomar en cuenta la parte política, Claro. Hay que ser un economista amplio en las partes cultural, históricas, etc. Claro. Nunca me voy a olvidar cuando visité la India, y la India es un país donde el gobierno tiene un nivel muy alto de deuda, la razón deuda-producto, es como en Japón, por ejemplo. En Japón la relación deuda pública a producto es la más grande del mundo, y sin embargo nunca han tenido un problema con la deuda. Bueno, la India también, pero la mayor parte de la deuda pública de la India es doméstica, interna, en moneda nacional, en vez de ser extranjera en moneda extranjera. Pero cuando fui a la India y pregunté respecto a sus tradiciones, etcétera, de pago, y me dijeron, por ejemplo, cosas como la siguiente: no, acá si nosotros le debemos $1 o una libra esterlina o un franco francés o un yen japonés a un extranjero, si te hace falta, comeremos cucarachas, pero pagaremos nuestras deudas. Mirá que por alguna razón. Al revés que lo de Argentina. Qué desastre. No quiero decir nada, pero sí, lo digo yo. Las tradiciones importan mucho. Obviamente. En Corea también, cuando tuvieron su crisis en el 97, el gobierno pidió la ayuda del pueblo. ¿Qué hizo la gente? La gente fue y donó sus joyas, incluso sus anillos de matrimonio, en los bancos para que se fundieran y se pagara la deuda. No es chiste, lo de India no es chiste tampoco, pero digo, ahí tenés un dato comprobable. ¿En cuántos países pasaría eso? Bueno, hay cierta tradición de bonos patrióticos, así que no voy a... que no anduvieron muy bien tampoco. Son una versión más local de la misma idea. Pero que no anduvieron muy bien, dicho sea de paso. Bueno, llevabas ya en varios años viviendo en New York, Arturo, y me imagino que te habrá choqueado como nos choqueó a todos, a todo el planeta, el 11 de septiembre, ¿no? ¿Cómo viste ese día tan doloroso para todos? Bueno, fue un día, una semana y un mes y un año inolvidable. Ese día yo estaba trabajando en mi oficina, no en la zona de Wall Street, donde trabajé todos los años que estuve en la Banca Morgan. La Banca Morgan, la dirección es 23 Wall Street. Así que yo trabajaba en Wall Street. Pero claro. después, sí, en la calle Wall Street, número 23. Pero en aquella época, en el 2001, estaba en Midtown, la parte de la 50 y pico, de la calle 50 y pico, así que estaba lejos de la zona de las Torres Gemelas. Pero mi esposa no, mi esposa estaba enfrente, mi esposa estaba a cuadra y medio de las Torres Gemelas. Entonces, lo más dramático fue que por muchas horas yo no supe si mi esposa estaba viva o muerta, porque los teléfonos no funcionaban. Me enteré que estaba viva cuando se apareció en casa, después de haber caminado desde allá hasta donde vivíamos. Nosotros vivimos en la calle 86 y Wall Street está muy debajo de cero, es decir, está en la ciudad vieja que no tiene numeración. El cero, la calle 1, empieza bastante arriba después, así que son muchas más que 86 cuadras. Wow. ¿Te das cuenta? Me imagino de lo de las torres. Me imagino la emoción cuando la viste. Horas. ¿No? Sí. La emoción cuando la viste, ¿no? Además, sí, estaba... pero fui, sí, es decir, antes de que los celulares no funcionaban, pero los fijos funcionaban. Okay. Entonces yo estaba en mi oficina, obviamente había televisores, nos enteramos de que algo terrible estaba pasando, etc. Y después de un rato recibí una llamada por línea, por
por el teléfono antiguo, ¿no? De la escuela, de la escuela secundaria de mi hija, donde estaba nuestra hija. Tenemos un hijo, ella estaba en Filadelfia haciendo su universidad, pero teníamos una hija en el secundario. Y me llamaron que la venga a buscar. Y yo dije, ¿y por qué? Y dijeron, ¿por qué? Dije, cuando no está pasando nada en esa zona, porque nosotros vimos en la 86, el colegio de ella estaba en la 91, más lejos aún del World Trade Center. Dije, ¿por qué? Mire, señor, estamos llamando a todos los padres cuyo padre o madre trabaja en la zona de Wall Street y su esposa califica. ¿Okay? Wow. Entonces me fui caminando a buscar a mi hija y los dos estuvimos esperando noticias hasta que a eso de la 1 de la tarde tocó el timbre. Qué desesperación, por Dios. Debe haber sido un día. Sí. Mira, me lo contás, Arturo, y me emociona, me imagino lo que debe haber sido vivido esos momentos. Sí, terrible. Siguiendo con tu paso, tu carrera profesional, Arturo, después pasás al ABN. Sí, pasé al ABN y estuve allí 5 o 6 años, y después de haber estado 5 o 6 años en el ING, pero ya tenía plantada en mi mente que ese iba a ser mi último destino en Wall Street. Por esa época, cuando estaba en el ABN, cumplí mis 50 años y mi señora me hizo un cumpleaños sorpresa, alquiló un restaurante y ahí invitó a colegas, amigos, parientes, y me hizo Y entonces, bueno, cuando llegó el momento de apagar las velitas, soplar las velitas y hacer un pedido, yo dije, bueno, yo tengo que hacer un pedido extra especial. Y entonces mi sueño, mi pedido era que para que cuando cumpla 55 no tenga que trabajar más 24 horas, 7 días a la semana, viajando por todo el mundo, y pueda hacer otra cosa por puro placer. Es decir, que estemos ya en una situación económica lo suficientemente buena como para no tener que trabajar tanto, porque la gente dice, pero qué plata que ganan en Wall Street. Primero, no son todos, son solo los ganadores de las carreras respectivas, ¿no? Porque claro, siempre cortan los deficientes, los cortan todos los años. Por tradición se corta, 10% del personal para sacarse encima los que no están funcionando. Pero además de eso, te pagan tanto porque te exigen tanto. Claro. No hay free lunch, tampoco en ese sentido. Claro. Sí. Entonces ellos ya habían inventado celulares, ya habían inventado... Claro, eras 7 por 24 literalmente. Sí, la verdad, digo que la vida en Wall Street, no había vacaciones. Antes uno podía irse de vacaciones y contar de no estar cerca de un teléfono fijo, podías olvidarte del resto del mundo. Pero después que inventaron los celulares, y primero empezaron con los pagers, ahí no había vacaciones, era imposible desconectarse, porque los mails llegaban día, noche, fin de semana, etc. Entonces era un trabajo muy agotador, muy bien remunerado, pero muy agotador. Y mi esposa también, así que eran 2 remando. Entonces, bueno, cuando entré al ABN ya tenía, en mi estabas mente con poca nafta. Ya tenías poca nafta. Sí, yo que 5 o 6 años y voy a hacer otra cosa. Entonces, lo pasé muy bien, el ABN también, un banco muy internacional, trabajé allí como economista jefe, viajaba mucho, pero se cansa después. Y entonces... En el 2005 pasás a la academia. En el 2005, sí,
no fue una decisión de un día para el otro, llevó muchos años, porque una cosa es dar un cursito, ¿viste? Claro, Noche, dar un curso, todo el mundo puede dar un curso, pero ser profesor de tiempo completo, eso es otra cosa. Esos cargos son difíciles de conseguir para alguien que no tiene trayectoria en la academia. Entonces, ¿cómo fue eso? Lo logré, es todo un largo cuento que no vale la pena, pero efectivamente pude tener lo que acá en inglés se denomina un segundo acto de mi vida como profesor universitario de tiempo completo por 16 años, hasta que cumplí 70 y pico, cuando finalmente me jubilé, pero sigo trabajando, sigo haciendo consultorías y dando charlas y escribiendo artículos y buenísimo. sigo intelectualmente activo. Pero sí pudimos para esa fecha ya, porque éramos los dos remando fuerte. Quién sabe, si fuera solo todo sobre mis hombros, no me hubiera podido retirar de Wall Street cuando cumplí 56, o un poco antes, pero con mi señora remando fuerte también. Sí, ya teníamos la hipoteca pagada, teníamos eh, recursos apartados para la educación superior de nuestros hijos, Claro. en fin, Objetivos no para cumplidos. tener, sí, Objetivos sí, no cumplidos. para, sí, depende de los objetivos. Nunca Claro. tuvimos yate, helicóptero, mansión, tres casas en tres distintos países, nunca tuvimos nada de eso. Claro, pero obviamente hay gente que tienes otros objetivos y entonces Claro. precisa trabajar hasta morirse. Y a lo largo de tu carrera en Wall Street has formado muchos economistas acá, y que hicieron una carrera espectacular. Acá entrevistábamos a Fernando Lozada, pero me imagino también debe haber sido satisfactorio para vos en tu carrera, Arturo, haber formado un grupo de economistas que tuvieron una carrera destacada. Sí, sí, y no solo economistas, sino también muchos banqueros y muchos eh, asesores de inversión y todo lo demás, porque ellos también, digo, si uno quiere que sigan tus recomendaciones y que confíen en ti, tenés que educarlos a ellos también. Es decir, te cuento solo una anécdota. Cuando empecé a trabajar en Kidder Peabody, economista jefe para países emergentes, y empecé a recorrer, ir a Fidelity, PIMCO, todas las grandes empresas que manejan fondos de terceros, para interesarlos en comprar bonos emitidos por empresas o gobiernos del exterior, tuve que llevar conmigo un mapa. Porque la gente, yo le decía, miren, hay una muy buena oportunidad en Perú. ¿Perú? ¿Dónde queda eso? Saco el mapa y les muestro. También tengo algo para decirle respecto a Marruecos. Así que tan así, ¿no? Había que hacer una labor integral. ¿Qué nombres así también? Me imagino Fernando Lozada, sí, otros que te hayan sorprendido por la carrera que surgió del semillero de Arturo Porcekansky. Sí, no quiero mencionar, pero sí, muchos argentinos que están en Wall Street o que volvieron a la Argentina. Y sí, como digo, no era solo cosa de formar la nueva generación de analistas, que no como yo, que entré en los 70s o Claro, incluso en los 80s, pero que entraron en los 90s, cuando realmente arrancó, porque ahí había algo para vender, digamos, había algo para hablar. En los 80s había que hablar, para hablar de, tenemos unos préstamos de tercera mano que te los vendemos por 20 centavos por dólar. ¿Qué te parece? Es una ganga porque en una de esas suben a 25. Pero en los 90 y en los 2000, claro, era otro tipo de conversación. Había acciones, bonos, monedas, materias primas, muchas cosas para conversar. Y entonces sí, tuve la ocasión de entrenar y hacerme amigos, ¿no? Como digo, no solo de
economistas, sino de otros analistas financieros. Por ejemplo, muchos analistas de empresas o de industrias saben mucho sobre las empresas y las industrias, pero no ven ver una devaluación o una revaluación. Claro. No ven venir un golpe de tasas de interés hacia arriba o hacia abajo. ¿Viste? Ese tipo de cosas les cae como un relámpago en la cabeza. Entonces, también ayudé a entrenar muchos analistas financieros que no tenían noción de la macro, tenían noción de la micro. Claro. Arturo, dos últimas preguntas. La primera de ellas es Uruguay. Uruguay tuvo un desempeño destacadísimo en las últimas décadas. Argentina siguió el camino opuesto. ¿Cómo viste esos desempeños de ambos países en los últimos 20 años? Sí, para los estándares latinoamericanos, el comportamiento que ha tenido el Uruguay en las últimas 3 décadas ha sido bueno. Pero si lo pones en un marco más global, no ha sido muy bueno. Es decir, un país relativamente estable, con un buen estándar de vida y todo lo demás, pero no es lo que es Corea, no es lo que es Israel, no es lo que es Singapur, no es lo que es Taiwán, no es lo que es muchos países exitosos que antes eran comunistas, etcétera. Es decir, pero relativamente es bueno. Y lo que creo que pasó en Uruguay, que pasó en algunos otros países también, es que eventualmente se curó en salud. Es decir, el Uruguay pasó décadas horribles en los 60s y 70s en particular, y también en cierta parte en los 80s, pero después entendieron, ¿no?, que hay que hacer las cosas con consenso social para que duren, que no se puede evitar hacer reformas mayores, ya sea de la educación o del sistema tributario o del sistema cambiario o del régimen monetario o del régimen fiscal. En fin, que no alcanza con quedarse en el lugar, porque si los demás están avanzando 2 o 3 pasos y vos no haces ni siquiera un paso, entonces te vas a quedar atrás. Entonces, por lo menos Uruguay ha estado tomando pasos hacia adelante y evitando dar pasos hacia atrás. La última vez fue a raíz de lo que pasó en Argentina en el 2001, 2002, y lo de la pandemia fue muy corto, pero por lo menos no han ido marcha atrás, ¿no? Pero hay muchos otros países, como ya menciona, donde son 2 pasos para adelante, 3 para atrás, 2 para adelante, Sí. 1 para atrás, en fin. Y en eso se pierde muchísimo tiempo, energía y recursos, y eso es lo que hay que evitar. Entonces, el consenso social, ¿cómo se logra? No sé. Eso no es mi especialidad, pero efectivamente se ha logrado. Por ejemplo, ayer se instaló el nuevo presidente del Banco Central en el Uruguay, el primer uruguayo con un doctorado en economía que asume la presidencia del Banco Central del Uruguay. Y estaban presentes todos los expresidentes del Banco Central. Y así es, ¿no? Es como con los políticos que Sanguinetti o Tupamaro, en fin, todos vienen. Es decir, hay disidencias, pero hay un cierto civismo, hay una cierta Claro. cultura de que, ok, vamos a hacer las cosas negociando, ¿no? A la fuerza, y eso es lo que ha permitido que el Uruguay haga progresos, por lo menos para evitar los retrogresos. Claro, algo que debería, digamos, tomar como ejemplo Argentina en cierta medida. Tú dirás. No, yo diré. Bueno, la última pregunta, Arturo. No quiero abusar de tu tiempo. Muchos jóvenes escuchan este podcast. ¿Qué consejos les das a los que recién están iniciando la carrera de economista y también relacionado con el mercado financiero? ¿Cómo no? Les daré los consejos que yo nunca recibí.
Es decir, lo tuve que aprender de cuenta propia. Primero, tener una actitud constructiva hacia el futuro. Preguntar por qué no en vez de por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no tomar tal curso? ¿Por qué no ver tal cosa? ¿Por qué no leer algo que nunca he leído antes? ¿Por qué no conversar con alguien que tiene o visiones diferentes a las mías? ¿Por qué no visitar algún lugar que nunca fui en vez de ir, ¿no?, 10 veces al mismo lugar? Es decir, hay que tener cierta curiosidad intelectual, eso es muy importante, y estar abierto a las oportunidades, tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, hablar con personas. Si a mí me hubieran preguntado, ¿te vas a subir en ese avión a Estados Unidos para nunca más volver? Prácticamente hubiera dicho, no, imposible, voy a ir por 1, 2, 3 años y vuelvo. ¿Vas a ir para hacer toda una carrera de economía hasta el doctorado incluso? No más que con tal que tener respuestas a tus primeras preguntas, con eso alcanza. Es decir, trabajar en Wall Street, ir a la academia después en vez de antes, que es lo que en general muchos se doctoran, se hacen profesores y después de aburrirse de ser profesor, entonces abren una consultoría o trabajan en un banco o van en una función pública. En fin, en mi caso fue al revés. Entonces, estar abierto a cosas inusuales, a cosas que uno no pensó, a cosas que uno no... Es decir, ser adaptable, estar dispuesto a adaptarse, ya sea aprendiendo idiomas. Yo tuve que aprender portugués, lo aprendí sin tomar un curso. Tuve que aprender de otras culturas, es decir, literatura, mantenerse muy al día porque las cosas cambian. Y entonces, en fin, tener curiosidad, tener flexibilidad, tener capacidad de adaptación, esos son valores muy importantes. Y después, tener oportunidades de trabajo durante el proceso académico. Una de las cosas muy buenas que inventaron en Estados Unidos es que durante el verano uno no se va de vacaciones, uno trabaja, ya sea tiene una pasantía como tuve yo en el Fondo Monetario, o tiene una pasantía en una empresa, o tiene una pasantía en una consultora, lo que sea. Es muy importante usar oportunidades como el verano para trabajar y no solamente para pasear. Y eso es algo que inculqué en mis hijos. Ellos, no en su posgrado, pero en su licenciatura, incluso en el año entre secundaria y el primer año de universidad, todos los veranos tuvieron que trabajar en trabajos distintos. Y eso les ayudó mucho a definir qué es lo que les gustaba hacer y qué no les gustaba hacer. Claro. Y entonces esos son algunos de los valores que me gustaría transmitir. Clarísimo. Me olvidé un reconocimiento que te han dado, Arturo, que era que te nombró la Casa Blanca en el 2020, estaba Donald Trump, creo, integrante de una comisión presidencial asesora para la prosperidad de la comunidad hispana. Realmente también debe haber sido uno de tus tantos, digamos, galardones a lo largo de toda tu carrera, en la cual, la verdad, y le decimos a los oyentes de este podcast que nos quedamos cortos en lo que es la gran mención de reconocimiento que tuviste, no solo académico, sino por un punto de vista social. Y la Casa Blanca es una sola muestra de ello, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Y hay una frase que leí que está muy buena, que justo me acordé en relación a estos consejos que le dabas a jóvenes, que es que creo que la citas frecuentemente, que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, ¿no? Sí. Tengo, eso es verdad. Eso se refiere a la actitud
constructiva, positiva, ¿no? De que yo he tenido una serie de, contamos la parte bonita de mi vida, digamos, pero también he tenido mis problemas y tener una actitud positiva ayuda mucho psicológicamente, físicamente y todo. Así que lo recomiendo porque ya sea del trabajo o de la casa o de amigos, eso. En todos los Siempre aspectos de uno va la a tener, vida. en todos los aspectos, uno va a tener, va a chocarse contra ciertas paredes, va a Sombras, salir oscuridad. lastimado. Y Sí, hay que tratar de ver la luz, ¿no? Sí, hay que tener una actitud positiva siempre hasta el final. Arturo, no sabes el honor que fue para nosotros en Shot Financiero tenerte como invitado. Te mandamos un gran abrazo, un saludo enorme a toda tu familia y felicitaciones por toda tu carrera. Muchas gracias, fue un gran placer. Abrazo enorme. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Arturo Porzekanski. Nos reencontramos en una semana nada más con otro capítulo de Shot Financiero.